Buenas tardes a todas las sedes que me escuchan. Vamos a dar inicio con nuestro tema de hoy de capacitación del día 26 de junio del presente año. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Estanislao Ramírez Vargas. El doctor Estanislao pues tiene un amplio currículum, pero bueno, ahí me permití pedirle que le extractara algunas de las principales características del mismo. El doctor es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Él hizo medicina interna en el Hospital General de México, la especialidad en endocrinología y enfermedades metabólicas la hizo en la Universidad de Montpellier, en Francia. El doctorado en endocrinología y nutrición lo hizo en la Universidad de Montreal, Canadá. Y actualmente el doctor Estanislao es profesor de medicina en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPO. Y obviamente está adscrito al Hospital del Seguro Social de aquí de Oaxaca. Doctor Estanislao, bienvenido con nosotros aquí a Telecapacitación en Telemedicina. El tema que usted va a abordar pues es muy importante y pues ya vamos a iniciar. Ahorita vamos a cerrar el micrófono que está ahí para que con toda confianza. Los alumnos que están acá también, bienvenidos. Doctor Estanislao, les cedo la palabra para que usted salude a las sedes. Pues les damos muchos saludos de aquí de Oaxaca a todas las sedes, y me siento muy contento y muy halagado de ser invitado por el doctor Alberto Cibaja y estar aquí pues para compartir un poco acerca del conocimiento de las enfermedades tiroideas, pero además la experiencia sobre el manejo de estas enfermedades que son muy frecuentes, y por eso yo creo que escogimos el tema, ¿no? Así es. De las enfermedades tiroideas, son más frecuentes que la diabetes incluso. Así es lo que comentábamos, ¿no, doctor? Así es. Entonces, pues, sí, adelante, doctor. Sí, pues las enfermedades tiroideas son una de las complicaciones más frecuentes que se presentan en todos los pacientes diabéticos, en los pacientes en general, ¿no? Y la enfermedad más frecuente de las enfermedades tiroideas pues es el bocio, el hipotiroidismo, y ustedes han visto también muchos casos de hipertiroidismo, ¿no? La tiroiditis y el cáncer de tiroides. Nosotros tenemos muchísimos pacientes de cáncer de tiroides, de jovencitos hasta gente mucho mayor. Entonces vamos a dar un repaso a la fisiología de las enfermedades tiroideas. No sé si se pueda ver lo que tenemos aquí en la pantalla. Nosotros tenemos aquí el sistema endocrino. El sistema endocrino fundamentalmente está pues ¿puedo decir señalador, doctor? El señalador está acá. Normal, aquí. Bueno, aquí. Okay. Sí, es el señalador. Aquí está. Entonces el sistema endocrino, como todos sabemos, pues su eje fundamental está en el hipotálamo, en la hipófisis, y la relación que existe entre las hormonas hipotalámicas y hipofisiales. Nosotros nos vamos ahorita a centrar al eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y para centrarnos en esto, pues vamos a ver que el hipotálamo se libera una hormona, fundamentalmente, que es la TRH, que es un tripéptido, que va a estimular a la hipófisis para que la hipófisis genere la TSH. Como su nombre lo dice, TSH significa hormona estimulante de tiroides o tirotropina, la cual va a estimular a la glándula tiroides para que produzca hormonas tiroideas. Entonces, las patologías más frecuentes, como pueden ustedes ver en la pantalla, pues son el bocio, que ustedes lo ven ahí muy evidente, pero a veces no es tan evidente, sin embargo, hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, ¿verdad? El hipertiroidismo, que ese es muy frecuente, y el hipotiroidismo, ustedes pueden ver a esta persona aquí con una cara abotogada. Por ahí estaba leyendo en una historia clínica, facies hipotiroidea, le decía. No existe la facies hipotiroidea, ¿no? Existe la facies de una cara abotogada, como ustedes la pueden ver, ¿verdad? Llena de, también de líquido, un tinte ictérico, ¿verdad? Su voz muy ronca, no puede hablar y no puede pensar rápidamente o ágilmente. Y se piensa que incluso los pacientes, las personas que lo rodean, piensan que está alcoholizada esta persona, ¿verdad? Cuando tiene un hipotiroidismo bastante grave. Y mujeres que muchas veces el médico les dice, ¿saben qué? No tiene nada esta mujer, lo que tiene pues es flojera y tiene un problema psiquiátrico o psicológico, le envían con el psiquiatra, y es cuando se hace el diagnóstico. Entonces, esas son las enfermedades más frecuentes que vamos a tratar.
Entonces, las enfermedades tiroideas, las hormonas tiroideas, tienen que estar constantemente en la sangre. No son como a otras hormonas que se secretan en picos. Por ejemplo, la insulina, una vez que comemos, hay un pico de secreción. Aquí las hormonas tiroideas deben estar constantemente en la sangre para que ejerzan sus funciones, ¿no? Y la función principal es el mantenimiento de la estabilidad metabólica. Y estas acciones, pues, son muy importantes para que las hormonas tiroideas estén constantemente reguladas por el eje hipotálamo hipófisis, como vamos a ver más adelante. Pero aquí hay un punto importante, miren, existe una reserva tiroidea en la sangre de una gran cantidad de hormonas tiroideas, como pueden ver aquí en el punto número 1, donde está el cursor, ¿verdad? Existen la cantidad de hormonas tiroideas, de tal manera que si a un paciente le quitamos en este momento su glándula tiroides por X razón, el paciente no va a caer en hipotiroidismo inmediatamente, sino va a caer en hipotiroidismo al cabo de varias semanas, 4, 6, 8 semanas, depende de cada paciente. A diferencia de a un paciente que pierde la función, por ejemplo, suprarrenal, que en un momento dado, en 24 horas, ya tiene una crisis suprarrenal, una insuficiencia suprarrenal, y en más horas tiene una crisis suprarrenal. Entonces, en este caso, pues, las hormonas tiroideas van a existir, vamos a tenerlas en la sangre durante varias semanas, porque tenemos una reserva de estas hormonas, y hay proteínas que guardan las hormonas tiroideas en la sangre. Entonces, por lo tanto, la síntesis y la secreción de las hormonas se va a mantener en límites muy estrechos del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y aquí está, en el hipotálamo se libera la TRH, estimula la TSH, y la TSH hipofisiaria es la que va a estimular a la glándula tiroides para que se sintetice y se libere T3 y T4, es decir, triodotironina y tetraiodotironina. Esto se va a liberar en una cantidad mucho mayor de T4 que de T3, aproximadamente en un 75 a 85% de T4 y en un 25 a un 15% de T3, fíjense, en esa cantidad. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a secretar mucha más hormona de T4 en la sangre, pero la verdadera hormona que actúa fisiológicamente es la T3, fíjense. Entonces el organismo, especialmente el hígado, va a transformar la T4 en T3 por medio de una enzima que se llama desyodasa, ¿no? Y esa desyodasa le va a quitar un yodo a la T4 y la convierte en T3, y esta es la T3 que va a ser útil en los tejidos blancos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, haciendo un paréntesis, cuando hacemos un tratamiento para un paciente, actualmente pues le estamos dando levotiroxina, ¿verdad? Hace de 10 años para atrás teníamos el famosísimo Novotiral, que tiene una mezcla de T4 y T3, 100 microgramos de T4 y 25 o 20 microgramos de T3, y los pacientes a veces tenían síntomas de hipertiroidismo y teníamos que importar de Estados Unidos, o íbamos a comprar a nutrición, a la farmacia de nutrición del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirá, el famosísimo Synthroid, ¿verdad?, que era la pura levotiroxina. Pero después ya llega a nosotros el famosísimo Eutirox y el Caret hace unos 8 años, ¿verdad? Y entonces ahora sí ya damos estas hormonas, ¿no? Entonces, pero son hormonas fisiológicamente, exactamente, el medicamento que toma el paciente, exactamente es el medicamento que nosotros producimos. O sea, es un medicamento fisiológico, es un medicamento que podemos decirle al paciente, un medicamento natural. Esta mañana veía una paciente en el Seguro Social, me decía: doctor, cuando se toma su medicamento, el paciente dice que siente que está sangrando, ¿no? Me decía. Entonces ya le explico que no, que eso no son síntomas de tomar la levotiroxina, etcétera, porque esos síntomas se los puede dar, o muchos otros, los pacientes que les baja la presión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no, hay que convencer al paciente que son hormonas tiroideas que son fisiológicas, ¿verdad? Otro punto es que la levotiroxina, y esto sí es muy importante, la levotiroxina tiene una vida media de 7 días, y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan una dosis de hoy de levotiroxina, realmente esta levotiroxina que la están dando hoy, la va a utilizar aproximadamente en 8 días. Es decir, el paciente, por esta razón, es que podemos dar una dosis ustedes han visto algunas dosis que dan algunos médicos, dicen: tómese 2 tabletas hoy, una mañana, 2 y así alternada. Ningún otro medicamento se puede dar así, ¿verdad? Ni modo que le digamos al paciente diabético: ¿sabe qué? Hoy tómese 3 de metformina y mañana se toma una y así alternada. Eso no se puede. O de insulina, ¿no? Pero la levotiroxina sí, porque se va acumulando. Es decir, como tiene una vida media larga,
nosotros podemos dar una dosis de tal manera que nosotros sumamos, hacemos la sumatoria de los 7 días de la semana y de esa manera calculamos la dosis total por día que el paciente está tomando. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos tener esa facilidad para poder administrar este medicamento. Y por otra parte, la T3 tiene una vida media de 24 horas. Entonces, la T3 sí hay que, cuando se dan estos medicamentos, pues tomar en cuenta esto. Entonces, la glándula tiroides sabemos que se origina en el piso de la lengua y va a migrar a través del conducto tiroidgloso, a través del foramen seco, ¿no? Y de ahí se va hacia la parte de la base del cuello, y ahí tenemos ahí la glándula tiroides. Pero fíjense que en toda esa migración que ustedes ven allí en su pantalla, yo les voy a poner aquí la flecha, de la base de la lengua se va todo este foramen, y a veces la tiroides se puede quedar, restos de tiroides sublingual, o puede quedarse en el cuello, y eso se conoce como tiroides ectópica. Y ustedes saben que todo órgano que no está en su lugar no funciona adecuadamente, por lo tanto, esa glándula no va a funcionar y el paciente se va a presentar con hipotiroidismo y con un tumorcito en el cuello. Entonces, si tiene hipotiroidismo más un tumorcito, pues algo hay que pensar que tenga por ahí una tiroides ectópica. Lo que tenemos que hacer, pues en cualquier lugar, pues un ultrasonido, y si se puede, en condiciones ya mejores, pues hacemos un gammagrama y hacemos el diagnóstico correcto. Y esto es frecuente, no crea, esto no es tan raro. Bueno, al finalizar el segundo mes de embarazo, alcanza su lugar definitivo la glándula tiroides. Imagínense un bebecito de 3 meses y ya tiene su glándula donde debe estar, ¿verdad? La síntesis de hormonas tiroideas comienza a partir de las 14 semanas de gestación, y la TSH no es necesaria durante su desarrollo, ¿verdad? Pero el eje hipotálamo hipófisis tiroides empieza a alcanzar su madurez aproximadamente a las 35 semanas de gestación. Pero aquí cabe una situación: no todos maduran una vez al nacimiento. Hay por ahí un porcentaje de bebés que aún no ha madurado. Si la T3 y la T4 son normales y la TSH tiene menor, entre, digamos, 8 a 20, nosotros tenemos que guardar una conducta expectativa, es decir, no dar inmediatamente el tratamiento para hipotiroidismo congénito. Y entonces nosotros tenemos que hacer ya, ahora sí, otro examen de laboratorio mientras la T3 y T4 estén normales, y ver si este eje ya madura al cabo de un mes, al cabo de 2 meses. Se han hecho estudios y en la literatura se reporta que hay algunos bebés que llegan a madurar hasta los 6 meses, fíjense. Aquí en México, en el Instituto Nacional de Perinatología, ahí ellos han hecho este tipo de estudios y han visto que los bebés mexicanos hasta los 6 meses. El hipotiroidismo congénito, que ahorita no vamos a hablar de él, pero el hipotiroidismo congénito tiene una prevalencia altísima, ¿no? En México alcanza, depende de la zona, no es lo mismo el norte que el sur. El norte del país alcanza una cifra de 4.500 nacidos vivos con un hipotiroidismo congénito. En Yucatán alcanza la cifra de 2.500 nacidos vivos por un hipotiroidismo congénito. Entonces es muy frecuente esta enfermedad. Ahora pues ya tenemos, pues todos hacemos el famosísimo tamiz neonatal, y de esa manera nosotros podemos hacer el diagnóstico a tiempo, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, depende del grado de alteración hormonal que se tenga de enzimas que sintetizan las hormonas tiroideas, pero tenemos pacientitos, por ejemplo, que se les da tratamiento sustitutivo de hipotiroidismo congénito a los 6 meses y aún así no tienen retraso. Pero hay pacientes que tienen ya un déficit muy severo de estas enzimas, especialmente la peroxidasa, y ya estos pacientes sí alcanzan a tener problemas psicomotores, ¿no? Entonces la glándula tiroidea tiene 2 lóbulos, unos se sitúan alrededor del segundo y tercer anillo traqueal, y las dimensiones van a variar según el peso, la edad del paciente, el morfotipo, el origen geográfico y el aporte de yodo. Entre menos aporte de yodo, más grande la glándula tiroides, y a nivel del mar, pues hay mucho aporte de yodo y tiene también una glándula tiroides más pequeña, ¿verdad? Bueno, el cuerpo del tiroides mide alrededor de 6 a 7 centímetros de ancho, 3 centímetros de alto, y esto se mide a través de un ultrasonido tiroideo. El mejor método para medir una glándula tiroides es el ultrasonido tiroideo. Jamás una radiografía, porque es un tejido blanco. Bueno, el volumen se calcula de esta manera, por medio del ultrasonograma, y
el peso de la glándula en México es de 15 a 20 gramos. Si ustedes ven los libros de Estados Unidos o el Greenspan o el Williams, ellos les van a poner ahí peso del tamaño de la glándula de 25 a 30 gramos, pero no es lo mismo un paciente que pesa 80 kilos común en los Estados Unidos, 90 o 100 kilos, que en México estamos pesando entre 60 y 70 kilogramos, ¿no? Entonces la glándula tiroides también es más pequeña, ¿no? Y esto es precisamente la parte fundamental donde se sintetiza la glándula tiroides. Es la unidad funcional de la glándula tiroidea, se conoce como folículo tiroideo. Y esto es de lo más hermoso que existe, ¿no? Para a lo mejor los que les gusta la hepatología, es el hepatocito, ¿no? Pero para mí esto es una de las virtudes que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, que es el folículo tiroideo. Esto es una glándula hermosísima que vamos a describirla rápidamente, pero a nivel de que nosotros vayamos describiendo cada una de las funciones. Entonces, el folículo tiroideo está formado precisamente de células cúbicas, ustedes las pueden ver aquí alrededor, y aquí adentro un coloide. Aquí en rojo ven los capilares, es la glándula más irrigada, es una de las glándulas más irrigadas de nuestro organismo, los capilares, y aquí, como ustedes ven aquí con el cursor, estas glándulas que se encuentran de color azul son las que sintetizan las hormonas tiroideas, y las hormonas tiroideas se van a depositar aquí en el coloide a través de una gran proteína, una de las grandes proteínas que tenemos, que se llama tiroglobulina, ¿verdad? La tiroglobulina. Para la síntesis de tiroglobulina, fundamentalmente necesitamos el yodo, ¿verdad? Bueno, y embebidas en estos folículos tiroideos tenemos unas células que llamamos células C o parafoliculares. Aquí tenemos una tinción con anticuerpos contra la calcitonina, ¿verdad? Y esta calcitonina, estos anticuerpos se les tiene como adyuvante una enzima que se llama peroxidasa, se le agrega agua oxigenada y se revela aquí de este color, ¿verdad? Y aquí tenemos las famosísimas células C o parafoliculares que se conocen, que sintetizan la calcitonina. Y estos son importantes porque son de origen neuroendocrino y es el origen precisamente de un tipo de cáncer de la tiroides, un tipo especial de cáncer de tiroides que la mayoría son familiares, que se llama cáncer medular de tiroides. Son raros, pero sí tenemos en nuestro hospital hay pacientes con cáncer de tiroides, y es uno de los cánceres en los cuales nosotros podemos estudiar los familiares, y si liberan mucha cantidad de calcio a través de pentagastrina o otros estudios, entonces el único de los cánceres de tiroides que tenemos que hacer la tiroidectomía en forma profiláctica, ¿de acuerdo? Entonces las células parafoliculares son muy importantes. Y aquí tenemos estas, ¿verdad? Las hormonas tiroideas, que son un gusto verlas, ¿verdad? Todas derivan de la tirosina, que es un aminoácido, la tirosina. Si tiene 4 yodos se conoce como triodotironina, o si tienen 3 yodos, triodotironina, ¿verdad? Y tenemos aquí una hormona que es una T3 reversa, que es inactiva. Ya habíamos dicho que la hormona activa es para todos los que nos escuchan, es la famosísima T3, ¿verdad? Y que la T4 se tiene que convertir en T3, ¿verdad? Y habíamos dicho además que nosotros sintetizamos una mayor cantidad de T4 que de T3, ¿verdad? Aproximadamente sintetizamos unos entre 80 a 120 microgramos de T4 y unos 30 microgramos de T3, y nuestro organismo está continuamente transformando la T4 en T3, ¿verdad? A nivel hepático y a nivel hipotalámico. Hay 2 enzimas y hay otras enzimas también que se han estudiado. Pero tenemos un problema. Bueno, ahorita vamos a ver cuál es el problema. Rápidamente vamos a ver la síntesis de hormonas tiroideas, que es algo hermosísimo. En todas las ramas de la medicina y especialmente en la endocrinología, si nosotros conocemos la fisiología y la patología, estamos del otro lado, porque ya podemos dar un tratamiento fisiológicamente y razonado para estos pacientes, ¿no? Lo primero que tenemos para la síntesis de hormonas tiroideas es que tiene que ingresar el yodo a través de una bomba de yodo, ¿no? ¿Por qué una bomba? Porque hay más yodo afuera, porque hay más yodo adentro de la célula que afuera del folículo, por lo tanto hay que tener una bomba para que ingrese ese yodo al folículo tiroideo. Ese yodo que ingresa al folículo tiroideo hay que organificarlo.
Y para eso interviene una enzima, que se llama peroxidasa, y es la oxidación del yodo, y entonces se forma la monoyodotirosina con S, que no se ha formado todavía la hormona tiroidea, y la diyodotirosina con S, ¿verdad? Es decir, el aminoácido tirosina se monoyoda o se diyoda, ¿verdad?, a través de la enzima peroxidasa. Y aquí tenemos esta enzima que es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos si un paciente tiene tiroiditis, le vamos a pedir anticuerpos antiperoxidasa, ¿verdad? Antiperoxidasa. Y es esta enzima. Y además otra importancia de esta enzima es que en los pacientes con hipotiroidismo congénito es la principal enzima que se altera, ¿verdad? Hay una mutación, no se sintetiza adecuadamente la proteína que es la peroxidasa, y por lo tanto no puede oxidar al yoduro y no puede organificarlo. También es otro punto en el cual nosotros tenemos que tener la importancia de la peroxidasa. Acuérdense, hay peroxidasas en donde quiera, es en el eritrocito, en el leucocitos, en el músculo, etc. Pero la peroxidasa de la glándula tiroidea es única, ¿verdad? Es especial, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el siguiente paso, es la formación ya de hormonas tiroideas a través de la monoyodotirosina y diyodotirosina, se unen dos y forman la T3, o dos diyodotirosinas se unen y se forma la T4, y ahí se quedan en una proteína pegadas a la proteína que se llama tiroglobulina, que es una proteína grandísima que se va a depositar en el coloide, habíamos dicho, ¿no? O sea, en todo el centro del folículo tiroideo. Y por último, las hormonas, una vez que ya están sintetizadas y ya están dentro del folículo, ahora sí tienen que utilizarse de acuerdo a las necesidades. Por lo tanto, va a haber una pilocitosis, se toman estas tiroglobulina del folículo, se va hacia la célula tiroidea y de ahí se va hacia la circulación. Y aquí lo dice también, la T4 en un 85% y la T3 en un menor porcentaje. Pero también se sintetiza un metabolito inactivo que es la T3. Y aquí está el resumen de todo. Vean lo hermoso que es esto. El yoduro pasa a través de la bomba de yodo, ¿verdad? Este es el yoduro, pasa a través de la bomba de yodo, y esta bomba de yodo tiene una función muy importante. Fíjense que la bomba de yodo en la folículo tiroideo tiene un chip muy interesante, que si una persona consume más yodo, la bomba de yoduro se inhibe, y si hay poco yodo, la bomba de yodo se activa. Qué hermoso, ¿verdad? Imagínense una proteína que sea sensible a las cantidades de yodo que hay en la circulación. Pues es un chip inteligente, ¿verdad? De tal manera que cuando una persona tiene una sobrecarga de yodo, por ejemplo, hay medicamentos que tienen mucho yodo, la diyodhidroxiquinoleína, pero hay un medicamento que utilizan los cardiólogos que es la amiodarona, ¿verdad? Y ahí, fíjense qué cosa curiosa, todos los reglamentos, reglas están en que antes de dar la amiodarona hay que hacerle una TSH al paciente. Y ya, el cardiólogo, la mayoría que yo conozco no se la hace, ¿no? Pero ya me mandan el paciente cuando ya tiene hipotiroidismo. Pero realmente tenía antes hipotiroidismo, o fue inducido por la amiodarona. No, pues no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, esto como regla se tiene que hacer una TSH. No estamos hablando, compañeros médicos que nos están escuchando, no estamos hablando de un perfil tiroideo, estamos hablando de una TSH. Acuérdense, el perfil tiroideo tiene TSH, T3 libre y T4 libre. Ese es el perfil tiroideo correcto. Los demás, pues T4 total, T3 total, como que no son muy útiles. Pero la TSH, T3, T4 libre, perfecto. Y cada reactivo cuesta $10. Entonces, nada más, aproximadamente. Entonces, con pura TSH, con 150 pesos, podemos saber el diagnóstico si el paciente tiene de partida una función tiroidea normal o no. Porque la TSH es la más sensible. Es una proteína muy grandota que nosotros podemos medirla fácilmente en laboratorio. Bueno, no tan fácilmente, porque los reactivos los tenemos que importar de otros países y tenemos que estar gastando mucho dinero en eso. Entonces, por lo tanto, se hace una TSH y de esa manera nosotros podemos saber si el paciente está bien regulado su eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Bueno, y una vez que ya entra aquí la hormona, el yodo, aquí se organifica y entonces ahora se le pega a la tirosina, diyodotirosina o monoyodotirosina, y después se acopla. Aquí ya tenemos el acoplamiento, y entonces aquí en el coloide, y después, ahora nosotros vamos a tomar el del coloide para que venga otra vez al folículo, a la célula tiroidea,
y se vuelva estas hormonas tiroideas a la circulación, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos perfectamente la circulación, estas hormonas tiroideas. ¿Qué va a pasar en el caso del hipotiroidismo? Pues en el hipotiroidismo los folículos tiroideos, por razones algunas desconocidas y otras conocidas, como por la formación de autoanticuerpos, se producen autoanticuerpos, se destruyen las células, los folículos tiroideos, y ya no se produce la cantidad de hormonas tiroideas necesarias, entonces nosotros tenemos que darle esas hormonas por vía externa. Entonces el contenido mínimo de yodo que nosotros necesitamos por día es de 150 microgramos por día, mínimo según la Organización Mundial de la Salud, ¿de acuerdo? Entonces, hace poco había en un congreso, estaba viendo de que en Estados Unidos, fíjense, las dietas que se dan de reducción no tienen la cantidad de yodo suficiente, y entonces el paciente, aparte de reducir de peso, va a sufrir también por deficiencia de yodo. Entonces es otro problema que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces nos vamos a ir aquí rápidamente. Esto es otro esquema. Este esquema es muy importante porque estamos viendo la función de la glándula tiroidea. Entonces aquí tenemos esquemáticamente, véanlo aquí, es el coloide y un dibujo aquí donde nosotros tenemos aquí la parte donde tenemos el simportador, que es la bomba de yodo, pero es un simportador realmente sodio-yodo. Acuérdense que nosotros tenemos muchos importadores. Uno de los más importantes importadores y que ha salvado más vidas en el mundo, todos lo conocemos. ¿Cuál es el importador más importante que hemos conocido del siglo pasado? Apenas del siglo pasado, hace 30 años, digamos. Es el importador sodio-glucosa del intestino. De ahí pues la función del suero vida oral, ¿de acuerdo? Que si el suero vida oral, ustedes saben que si nada más tiene glucosa, pues nos absorbe. Hay que ponerle glucosa más una pizca o media cucharadita de sal, que todo lo podemos preparar en casa, ¿no? Y de esa manera podemos salvar la vida de un paciente, ¿no? El simportador, glucosa, sodio. Y aquí tenemos un simportador también, sodio, yodo. Este simportador sodio-yodo es muy importante, entra el sodio, entra el yodo, de esa manera con la fuerza protón sodio motriz, más bien. Y entonces, por otro lado, viene la bomba de sodio y potasio y saca el sodio excedente, ¿no? Esto, como ustedes pueden ver, es algo de que de la ciencia básica nos vamos a la clínica, ¿verdad? Es lo que le conocemos como la medicina translacional, ¿no? Translation, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros en México se está ahorita promoviendo, ¿no? La medicina básica, perdón, la ciencia básica con la ciencia clínica, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, pues ya la autorregulación tiroidea, no vamos a ver esto, el efecto de Goltchaikov, la inhibición del transporte de yodo, la tiroglobulina, que ya les había dicho que es una de las proteínas más importantes, y aquí en resumen, la síntesis de las hormonas tiroideas, la secreción de las hormonas tiroideas, las hormonas circulantes, esto sí es importante, ¿ah? La mayoría de las hormonas tiroideas están en forma unida a las proteínas, por eso le llamamos T4 total, porque son todas las que están unidas a proteínas, y vean la cantidad que tenemos en microgramos. En cambio las libres tenemos en nanogramos. Entonces imagínense, de microgramos a nanogramos, ¿no? Son unas dimensiones muy diferentes, pero solamente las hormonas libres son las que van a determinar la función biológica. Y por otro lado, las hormonas tiroideas se van a transportar por las hormonas, por proteínas, en este caso la TBG, la TBPA, la albúmina y algunas lipoproteínas, ¿no? Entonces son proteínas que van a transportar las hormonas tiroideas. Y aquí tenemos la vida media de estas proteínas, que son sintetizadas en hígado, ¿verdad? Estas, el peso molecular y además la cantidad de hormonas que ellas están transportando. Ahora, un punto importante acá es que los antitiroideos que utilizamos en el hipertiroidismo, los antitiroideos de síntesis, ¿verdad?, que ustedes pueden ver acá, van a inhibir tanto a la deshidrataasa como a la peroxidasa. Ahí está el punto clave, ¿no? ¿Dónde actúan los antitiroideos de síntesis que nosotros conocemos acá en México como el tapazol? ¿Verdad? ¿Dónde actúan? A nivel de la peroxidasa. La inhiben y por lo tanto no organifican el yodo, no sintetizan las hormonas tiroideas, y el paciente, podemos tratarlo a un paciente con hipertiroidismo. Y aquí tenemos, ¿no? Vamos a empezar. El bocio. El bocio es, dijimos, la enfermedad más frecuente, ¿no?, que tenemos. El bocio es toda hipertrofia de la glándula tiroides, ¿verdad?, del cuerpo tiroideo. Pero en el bocio pues excluye el cáncer. Pero claro está, si nosotros tenemos un paciente con bocio,
tenemos que estudiarlo y demostrar que no tenga cáncer, ¿verdad? Eso sí, todo paciente con bocio, hay un aforisma que dice, el bocio es la cuna del cáncer, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tratar a ese paciente, ¿no? Porque nos han llegado pacientes que después de 4 o 5 años que el médico le dijo, no, eso no es nada, no tiene nada, y usted puede quedarse así, y sin embargo puede desarrollar al cabo del tiempo un bocio, de ser un bocio simple, un bocio nodular, un bocio multinodular, que ya es un paso previo a la determinación de un cáncer de tiroides, ¿no? Bueno, entonces hay que establecer diferencial entre la naturaleza benigna o maligna del bocio. Se ha perdido la imagen allá en las televisiones, se ha perdido la imagen, sin embargo podemos seguir aquí hablando acerca del bocio. O sea, el bocio incluso puede ser un bocio con un perfil tiroideo, y permítame decirles que cuando yo hablo de perfil tiroideo, no nos estamos hablando de un perfil tiroideo extenso, ¿no? Estamos hablando de un perfil tiroideo donde fundamentalmente tenemos la TSH. Todo perfil que no tenga TSH no nos va a servir. La TSH es el punto clave para nosotros saber si tiene hipo o hipertiroidismo, ¿va? La TSH. Y si decimos que es un bocio eutiroideo o nódulo funcionante, estamos hablando de un bocio simple, un bocio que no tenga nódulos. Pero si la TSH está disminuida, lo normal en la mayoría de laboratorios es de 0.5 a 5 miliunidades por mililitro. Pero si la TSH está disminuida y la T3 y T4 pues están aumentadas, entonces estamos hablando de un bocio hiperfuncionante. Y que el más frecuente de los bocios hiperfuncionantes es lo que ustedes han visto, ¿verdad? Que es precisamente la enfermedad de Graves-Basedow, ¿verdad? O bocio tóxico difuso, es el más frecuente y tiene una incidencia muy alta, ¿eh? Es alrededor de 50 a 80 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces es una enfermedad bastante frecuente y nosotros tenemos que diagnosticarla a tiempo, ¿verdad? Porque generalmente, ¿saben quiénes hacen el diagnóstico? Los cardiólogos o los psiquiatras. Entonces el médico familiar tiene que hacer el diagnóstico de una enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, o en el otro caso, de un hipotiroidismo. En el caso del hipotiroidismo, aquí como ustedes lo pueden ver en la pantalla, tenemos bocios normofuncionantes o hipofuncionantes, ¿verdad? Donde tenemos aquí una tiroiditis crónica, linfocitaria o tiroiditis de Hashimoto, un bocio disenzimático, donde ya les expliqué que hay alteraciones enzimáticas que principalmente es puede ser la peroxidasa, un hipotiroidismo congénito también, linfoma tiroideo, tenemos aquí en el hospital del Seguro Social casos de linfoma, ¿verdad? O resistencia generalizada a hormonas tiroideas. Entonces, ahora, el bocio multinodular también puede ser hipofuncionante, normofuncionante o hipofuncionante, y el hipofuncionante está más en relación con el cáncer de tiroides. Ahora, el hipofuncionante, hiperfuncionante, está en relación al adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, y ese, pues, se diagnostica por medio de un ultrasonido tan fácilmente, pero pues por la palpación. Es muy importante que ustedes, todos los médicos, empecemos a hacer la palpación, ¿verdad?, del cuello. La glándula tiroides sabemos que no está, porque llegan los pacientes con dolor a nivel de la faringe, y entonces les mandan a hacer un perfil tiroideo porque dicen que tienen tiroiditis. No, la glándula tiroides está, dijimos, entre el segundo y tercer anillo traqueal, o sea, estamos hablando de la base del cuello. Entonces ahí es donde se tiene que palpar la glándula tiroides. Ahora, si tiene un nódulo y tiene hipertiroidismo, estamos hablando de un adenoma o una enfermedad de Plummer. Pero el diagnóstico claro se tiene que hacer con un gamagrama tiroideo. Pero pues en nuestro medio pues no tenemos gamagrama tiroideo, y aquí hay que hacerlo clínicamente, ¿verdad? Acuérdense, no todo es laboratorio, no todos exámenes, no todo es gabinete. Yo creo que aquí entra, que aquí sí todo es clínica, ¿verdad? Todo es semiología, todo es la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. Claro, la tiroides no vamos a percutir, ¿no? Le va a doler al paciente si lo percutimos, pero sí vamos a poner ¿cómo se llama? El estetoscopio, ¿verdad? Podemos oírlo. En un hipertiroidismo vamos a encontrar ahí un flujo sanguíneo bastante elevado. Igual el adenoma tóxico, ¿no?
y nosotros palpamos y tiene un hipertiroidismo, pues agua pasa por mi casa, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que hacer es dos cosas, ¿no? O darles hormonas antitiroideos de síntesis, o lo ideal es darle yodo radioactivo, yodo 131, y con eso estamos del otro lado, ¿no? Ahora, el normofuncionante, el bocio coloide, puede estar muy de la mano con el carcinoma tiroideo, o el nódulo frío también. El nódulo frío se llama porque se ha hecho un gamma-grama y no capta la glándula tiroides el yodo, y por eso se le conoce como nódulo frío. Y también, pero en nuestro medio, ¿saben lo que hacemos? Pues una biopsia. Una biopsia, tenemos un nódulo y la consistencia del nódulo es muy importante, compañeros. Miren, si el lóbulo, normalmente la consistencia de la glándula tiroides tiene que tener la consistencia de la punta de la nariz, ¿verdad? De la punta de la nariz. Entonces, si la glándula tiroides es de la consistencia de la punta de la nariz, o del, ¿cómo se llama esto? Del cartílago, de donde se ponen los aretes, las mujeres los aretes, de la oreja, del óvulo de la oreja, esa es la consistencia de la glándula tiroides. Generalmente la glándula tiroides no se palpa, no se ve la glándula tiroides, ¿eh? Cuando se palpa y se ve es que tiene bocio, ¿de acuerdo? Entonces, la glándula tiroides tiene esa consistencia y hay que estar tocando glándulas, ¿verdad? Claro, no vamos a hacer en exceso diagnósticos, pero tiene que ser de una manera suave, de una manera generosa, no provocándole dolor al paciente. Ahora, si el nódulo es blando o si el bocio es blando, no hay ningún problema, ¿verdad? Tenemos que estar tranquilos. Pero si tiene un nódulo de consistencia dura, hay dos cosas. Una, que sea quiste y que lo determinamos inmediatamente con ultrasonido y está lleno de líquido y le hacemos la punción, lo esclerosamos y perfecto. Fíjense que nosotros tenemos, gracias a Dios, una experiencia aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En esos quistes tiroideos les extraemos el líquido, 10, 15, 20 mililitros, hasta 40 mililitros de líquido, ¿verdad? Con jeringas grandotas, le extraemos, guiados por ultrasonido, le extraemos este líquido y se lo esclerosamos, fíjense, se lo esclerosamos y este paciente ya no necesita cirugía. Claro, este líquido lo tenemos que mandar a patología. Si el patólogo reporta células neoplásicas, pues claro, tenemos que operarlo inmediatamente, ¿no? Bueno, inmediatamente, digamos, ¿no? A lo mejor no inmediatamente, pero sí, tenemos que operarlo. Pero generalmente estos nódulos se resuelven. Tenemos pacientes de 10, 15 años con estos nódulos y están perfectos, ¿no? Y claro, el seguimiento con ultrasonido, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que descartar el cáncer de tiroides. Eso es fundamental en todo paciente, ¿no? Y mientras no descartemos eso, pues no podemos estar tranquilos. No podemos estar tranquilos. Ahora, si en ultrasonido ya reportan calcificaciones, es más factible que este paciente tenga un problema de cáncer, ¿no? Y entonces hay que hacerle biopsias de la glándula tiroidea, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una parte que nosotros, si no tenemos medicina nuclear, pues una biopsia, ¿verdad? Y entonces, pero el problema ahora está en el patólogo. Si el patólogo tiene buena experiencia, pues ya la hicimos. Pero si no tiene una experiencia adecuada, pues está medio crítico, ¿no? Ahí, porque nos puede reportar cosas que realmente no son. Ahora, si el paciente no tiene bocio y tiene una hiperfunción tiroidea, pues puede ser desde una tirotoxicosis facticia o una hipertiroidismo ectópico, ¿verdad? O si es normal, pues, normofuncionante, hipofuncionante, un mixedema primario, postiroidectomía o posyodo 131, ¿verdad? O por litio o por amiodarona. Los pacientes, fíjense que nos llegan de los interconsultantes, nos llegan del cardiólogo y del psiquiatra. Del cardiólogo porque les dan amiodarona y del psiquiatra porque le dan litio, ¿no? Entonces son dos cosas. Ahora otra cosa, los pacientes con síndrome depresivo cursan con una mayor formación de T3 reversa, y entonces la T4, en lugar de convertirse a T3 libre normal, se convierten a T3 reversa y entonces cursan con un síndrome de T3 reversa. Y entonces también ahí hay que tomar en cuenta, la T3 reversa no la pueden determinar ustedes en el laboratorio, sino que ven ustedes los niveles de TSH, de T4, de T3 y la clínica, ¿no? Bueno, la anamnesis, ¿verdad? La anamnesis es fundamental en todas las enfermedades. Entonces nosotros tenemos que hacer un interrogatorio, pero bien claro y bien dirigido, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos que ver si el paciente proviene de una área endémica,
Sabemos que hay áreas endémicas en Oaxaca, principalmente en la Mixteca, en las áreas muy altas, en las zonas muy altas, no estuvieron cubiertas bajo el mar en algún tiempo, y entonces esas áreas pues tienen deficiencia de yodo. Como se acuerdan que ustedes leyeron en los libros que en Estados Unidos el área de las montañas rocosas, ¿no? O en Alemania hay áreas donde clásicamente los pintores alemanes pintaban esos cuadros de bocio muy grandes, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues esas son zonas bociógenas. En Oaxaca pues no se tienen esos cuadros todavía. A lo mejor vamos a buscar un relieve por ahí, una piedra que nos diga que esos pacientes tuvieron bocio, ¿no? Puede ser. Pero estas personas pues tenían muchos intercambios, ¿verdad?, de alimentos, y entonces no sufrían el bocio. Oaxaca, el valle no es una zona bociógena. Entonces, por lo tanto, la tierra tiene yodo, y los productos que vienen de la tierra, las frutas y los animales que se consumen, que comen pasto o hierbas, pues tampoco tienen deficiencia de yodo, y por lo tanto no tenemos esa deficiencia. Además, desde hace más de 30 años, la sal de mesa está, por ley, yodificada, ¿verdad? Claro, no hay un control, porque debería haber un control en el cual tienen que ir la Secretaría de Salud a los centros de distribución de las tiendas y medir la cantidad de yodo, pero no sé, creemos que no hay esa deficiencia. Hace como 15 años hicimos un estudio acerca de la cantidad de yodo que había aquí en los valles centrales, y había deficiencia en límites, porque los jovencitos consumían alrededor de 100 microgramos de yodo al día. Ya dijimos que el límite inferior es de 150. Entonces hay que interrogar muchas veces acerca del curso de la enfermedad, que puede ser agudo, ¿ah? Pero además también hay que interrogar si tienen familiares con patologías tiroideas, ¿no? Y si puede ser agudo, crónico, tiroiditis, inflamación con dolor local, enrojecimiento, o crónico, como el caso del bocio multinodular, ¿verdad? O una tiroiditis que es muy rarísima, la tiroiditis de Rieder, es una palpación, a la palpación se toca muy gruesa, muy roñosa, ¿verdad? Bueno, en la exploración física se debe valorar la forma, el tamaño, la consistencia de la glándula, así como la presencia de dolor o soplo tiroideo, en el caso de enfermedad de Graves-Bassett, ¿no? La presencia de un tril, ¿verdad?, adherencias de posibles nódulos a planos profundos. O sea, cuando uno palpa la glándula, tiene que ver la consistencia, el tamaño, y cuando uno la palpa, tiene que pedir al paciente que trague, ¿verdad?, que trague, y entonces vemos si está adherida a algún plano, ¿verdad?, o si hay nódulos también, hay ganglios. Me llega una paciente, una señora, me dice un técnico de laboratorio: doctor, vea estos análisis de su mamá, ¿no? Mi mamá dice, y tenía un perfil tiroideo normal y un ultrasonido, traía hasta tomografía el familiar, ¿no? Le había tomado tomografía, tenía un nódulo tiroideo. Le digo: no, pues tráeme a tu mamá para verla, ¿no? Ya la palpamos, y sí, realmente tenía un nódulo duro. Inmediatamente su biopsia, y era un cáncer de tiroides. Ahorita ya se acaba de operar, pero pues el muchacho traía todos los estudios de laboratorio, que yo revisara los estudios de laboratorio. Entonces nosotros como médicos no vamos a revisar los estudios de laboratorio de entrada, tenemos que revisar al paciente y la anamnesis de entrada, ¿no? Y ya pedir los exámenes de laboratorio exclusivamente los que necesitamos. Acostumbrémonos a no pedir todos los de rutina, ¿no? En medicina no debe haber rutina, ¿verdad? A lo mejor una persona que no sepa medicina, pues pide los de rutina, a ver si algo sale mal, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que ir un interrogatorio dirigido y exámenes de laboratorio dirigidos, ¿no? Por ejemplo, tan fácil como una química sanguínea en un paciente diabético, cada mes su glucurea y creatinina, no, su glucosa, su molécula glucosilada cada 3 meses, ¿no?, que es lo más importante. Entonces también aquí nosotros tenemos que ir algo bien dirigido, ¿no? Entonces la adherencia a planos profundos, que es muy importante, o las adenopatías cervicales, eso es muy importante, compañeros, porque nosotros tenemos que hacer diagnósticos a tiempo. ¿Cuántos pacientes andan con su bocio y no tienen diagnóstico? ¿Ah? Y andan ahí hasta que ya es un bocio muy evidente y el médico le dice: oiga, usted tiene una bola en el cuello, ¿no? Y así que vamos a pedirle un ultrasonido, y encuentra el ultrasonido y ya tienen hasta metástasis, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces se debe valorar todo eso. Entonces siempre se debe valorar la posible existencia de hiper o de hipotiroidismo, ya sea subclínico o bioquímico, ¿no? Determinar TSH, T4 libre y T4
T4 total o T4 libre. Pero fundamentalmente, fíjense, el punto más clave que nosotros nos debe dar es la TSH y la T4, que puede ser T4 total, es lo más barato, TSH, T4 total, 200 pesos. Con eso nosotros podemos hacer un screening, un tamizaje de todos tus pacientes dirigido. No pedir el perfil tiroideo completo, cuesta 800 pesos. Ya dijimos, cada punto cuesta $10, ¿no? Aproximadamente. Entonces con TSH y T4 total ya tenemos el diagnóstico en la mano, ¿verdad? Entonces los anticuerpos, cuando ya son necesarios, pedimos los anticuerpos antitiroideos, ¿verdad? Pero también cuando es la enfermedad de Graves-Basedow, pues los anticuerpos estimulantes de la glándula tiroides no se hacen en México y no lo necesitamos realmente para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Ahora, el gamagrama, pues es muy difícil que lo hagamos en nuestro medio, pero la clínica, el ultrasonido y la biopsia nos evita hacer el tipo de gamagrama. Y aquí ninguna institución de servicios de salud tiene la posibilidad de hacer gamagramas tiroideos. Entonces, aquí nosotros tenemos un gamagrama en el cual el óvulo que ustedes ven aquí del lado izquierdo de sus pantallas, así debe presentarse, ¿verdad? Así debe presentarse. Entonces aquí tenemos un bocio, ¿verdad? Con un nódulo, ¿verdad? Con un nódulo en esta parte de acá. Entonces aquí el ultrasonido es el que nos da la mayor facilidad diagnóstica para esos pacientes. Y la rayos X simplemente nos sirve para ver si hay por ahí algún otro problema. Por ejemplo, en este caso vemos un bocio gigante donde tiene una desviación de la tráquea, ¿no? ¿De acuerdo? Bocio simple, este es el más frecuente. Se trata de un agrandamiento de la glándula tiroides en forma difusa, normofuncionante, que a la palpación hay un crecimiento simétrico de consistencia suave y esponjosa. Eso es lo que ustedes van a ver generalmente en las jovencitos, ¿no? Adolescentes. Y es la patología más frecuente de la glándula tiroides. En el desarrollo del bocio se reconocen en general mecanismos bociogénicos. Y los principales agentes bociogénicos, pues es principalmente la disponibilidad de yodo, ¿verdad? O algunos otros que alteran la función de la síntesis de hormonas tiroideas, que precisamente por eso la revisamos, ¿no? Bueno, el bocio, entonces, coloide es histológicamente diferente al bocio nodular. El bocio coloide, como dijimos, es una estructura normal y se presenta ocasionalmente con un crecimiento difuso en las mujeres adolescentes y en especial en áreas periendémicas. Pero aquí en nuestro medio, pues sí lo vemos en la consulta, pero generalmente en hospitales que están, o en zonas que están, en zonas más altas, montañosas, ahí pueden ver estos pacientes. Si ustedes tienen por allí algunos casos de estos pacientes, podemos contactarnos, digamos, y podemos hacer un estudio allá en la zona donde ustedes estén, nos trasladamos, ahorita nosotros tenemos bien establecido, podemos llevar un ultrasonido portátil, ¿no? Podemos pedir muestras de sangre y muestras de orina para el tema de yodo y podemos hacer un estudio muy bonito y reportarlo, ¿no? Así que si ustedes están interesados, si tienen varios casos de esto, háblenos y con todo gusto podemos hacer este estudio, ¿no? Muchos compañeros pues, han sido compañeros de la carrera, otros compañeros alumnos, ¿verdad? Que ya están establecidos en muchas partes del estado de Oaxaca y entonces ahí podemos trabajar, ¿no? Precisamente hace como un mes mandé a hacer un gamagrama, fue el paciente al Hospital Ángeles, se hizo el gamagrama y me contesta el doctor Raúl Mendoza por email, ahí me manda el resultado. Yo no sabía que él estaba encargado de ahí y dice, doctor, le mandamos aquí el resultado, me da mucho gusto mandarle a mi maestro de hace 20 años, el doctor Raúl Mendoza, que es el encargado de ahí del Hospital Ángeles. Bueno, entonces así podemos hacer el estudio en ustedes en diferentes zonas, ¿no? Entonces por favor contáctenos y con todo gusto lo hacemos. Determinación de hormonas tiroideas, determinación de yodo en orina, eso es muy fácil de hacer, entonces podemos hacerlo. No hay un seguimiento actual de esto y por lo tanto sería un estudio muy importante y muy interesante para las comunidades y para México, ¿no? El bocio simple entonces puede desaparecer en 1 a 3 años o puede crecer también gradualmente y evolucionar a un bocio multinodular. Y el diagnóstico se puede hacer por medio de
biopsia por aspiración con aguja fina y los anticuerpos antitiroideos son negativos en este caso. El tratamiento, pues, una vez que estamos seguros que no hay nada de malignidad, hay que darle un seguimiento y un tratamiento supresivo a estos pacientes con levotiroxina. Pero hay que tener mucho cuidado, porque ahorita, hace 2 meses precisamente, tenemos una pacientita de 15 años de edad que con la biopsia sale que tiene un cáncer de tiroides, y ahorita ya se le quitó toda la glándula tiroides, es un cáncer de tiroides que es el más frecuente. Entonces aceptamos la teoría que el bocio crece en respuesta a las necesidades de más hormonas tiroideas. Es lógico pensar que la levotiroxina va a causar la disminución del tamaño de la glándula tiroides, eso es muy importante, y puede ayudarlo en un 70% de los pacientes, pero en otro por ciento pues no es adecuado, y podemos dar incluso un tratamiento quirúrgico que es raro, y actualmente se da el tratamiento con yocio 31. El escáner con gamma, esto no lo vamos a ver, ¿verdad? Una tiroides normal, ¿verdad? Un bocio multinodular, aquí vemos zonas que son menos captantes que las otras, ustedes pueden verlo acá. Por ejemplo, en este caso, tenemos un bocio normal, ¿no? Aquí zonas que son menos captantes que la otra, aquí está una zona, aquí está otra zona. Un hemograma tiroideo tiene un costo alrededor depende del laboratorio, pero es entre 2,000 a 3,000 pesos, ¿no? Y requiere de 24 horas, si se hace con yodo, o de 4 horas si se hace con tecnesio 99. Entonces aquí tenemos el caso de un bocio multinodular heteronodular, ¿no? Bueno, y aquí tenemos ahora el caso de un bocio endotorácico. Aquí tenemos una hipoplasia del lóbulo izquierdo, y aquí tenemos la ectopia sublingual que estábamos hablando en un principio, es el nódulo caliente o enfermedad de Plummer, ¿no? ¿Verdad? El nódulo también caliente, ¿verdad? El test estimulante con la TSH para ver nódulos fríos. Hoy aquí tenemos un nódulo frío que el 15% de estos nódulos fríos es cáncer, puede ser cáncer, ¿eh? Entonces le hacemos una biopsia dirigida con ultrasonido y si encuentra células neoplásicas, pues se opera y se le hace la tiroidectomía total a estos pacientes, y una tiroiditis una tiroiditis no capta el yodo, y lo vemos acá, una tiroiditis. ¿Qué tiempo falta? ¿Qué tiempo? Bueno. Entonces aquí tenemos ahora el siguiente caso del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la segunda causa más frecuente de problemas tiroideos, fíjense. El hipotiroidismo es muy frecuente, compañeros. Tenemos que hacer el diagnóstico, ¿verdad? En la edad de los años 50, fíjense, las mujeres que tienen 50 años o más, el 10% tienen ya una TSH anormal. En los años 60 es el 17%, y en los hombres mayores de 60 años el 10% tiene una TSH anormal. Entonces las mujeres pues tienen alrededor del 85% más frecuente las alteraciones de su glándula tiroides que en el caso del hombre, de todas, hipotiroidismo, bocio, cáncer de tiroides, de todas las enfermedades tiroideas, la mujer es la más afectada, más que el hombre. Entonces, en el caso de hipotiroidismo tenemos que ver los factores de riesgo, así como la diabetes, ¿no? Tenemos que buscar los factores de riesgo. En el hipotiroidismo también tenemos que buscar los factores de riesgo, que son historia familiar de hipotiroidismo o de alteraciones tiroideas, pacientes con enfermedad autoinmune, por ejemplo, como cuál puede ser desde un vitiligo, una anemia autoinmune, una artritis reumatoide, una diabetes tipo 1. ¿Cuál otra sería? Enfermedades autoinmunes que ahorita son infinidad. Una lupus, una trombocitopenia, que de veras, ahorita tenemos una cantidad de enfermedades autoinmunes increíblemente. Y entonces las enfermedades autoinmunes correspondientes a la glándula tiroides también están aumentadas. Entonces, mujeres posparto, mujeres mayores de 35 años son los factores de riesgo. Claro, si no tiene esto, tampoco se puede excluir también, 1 de cada 10 pacientes con depresión puede tener hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la segunda causa de dislipidemia después de las causas dietéticas, ¿sí? Principalmente de colesterol. Hay pacientes que tienen colesteroles elevados, pero tienen todos los signos clásicos de hipotiroidismo. El médico le está dando sus estatinas, no baja con nada, y se le hace una TSH, está más de 60, tiene un hipotiroidismo, le damos hormonas tiroideas y baja el colesterol. Pero claro, también puede ser una hipercolesterolemia también de otro tipo, y por más que el paciente esté en el tiroidismo, no va a bajar. Pero generalmente es una de las causas secundarias
de la hipercolesterolemia, el hipotiroidismo. También de la hipertensión arterial, porque aumenta la presión arterial. La incidencia de hipotiroidismo en la mujer periposmenopáusica es mayor de 10%. Y aquí tenemos todos los síntomas, ¿no? Los síntomas de las que vamos a ver. Las pruebas de función tiroidea, inicialmente se pide determinación de la TSH. Inicialmente, fíjense que estos son los algoritmos que un día vamos a tener en México. Estos algoritmos se llevan a cabo en Canadá, Estados Unidos y Europa. Aquí el algoritmo, no existe algoritmo, es perfil tiroideo y punto, ¿no? Aquí ya no hay nada de TSH, no hay nada de delicadeza, ¿no? Es el perfil tiroideo. Pero es que nos gusta gastar en México, nos gusta comprar al exterior todo, ¿no? Y el perfil tiroideo al pueblo mexicano nos sale caro, porque tenemos que pedirlo a Alemania, a Estados Unidos, y sacar dólares, ¿no? Comprar externamente. Entonces, pero con la pura TSH nosotros podemos hacer el diagnóstico, ¿verdad? Que ya dijimos, en la mayoría del laboratorio está entre 0.5 a 5 miliunidades por litro, y no es necesario ningún otro examen complementario si la TSH está dentro de límites normales, fíjense. O sea, ¿para qué vamos a pedir T3 y T4? ¿Para qué? Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos saber si en casa se encuentra nuestro familiar o nuestro hijo, yo llamo, ¿no?, al teléfono local de casa, y ya llamo y me contesta el hijo y está en casa. ¿Le tengo que hablar por celular? Pues no, ¿verdad? ¿Le tengo que mandar un correo? Pues no, porque incluso puede andar no en casa, sino de aquí en Oaxaca puede andar en Etla y me contesta en su celular, y es más equívoco el celular o el correo electrónico, ¿no es cierto? Igualmente aquí en el perfil tiroideo es muy difícil que la TSH salga equivocada a que la T3 y T4 salga equivocada. La T3 y T4 ya dijimos que es un aminoácido, son dos aminoácidos de hecho unidos, ¿verdad? Son muy chiquititos. Entonces, para la determinación de la T3 y T4 se tienen más problemas, ¿de acuerdo? Pero en cambio la TSH, que es una proteína muy grande, no se tiene ningún problema, ¿verdad? Actualmente se encuentra la determinación de TSH, ¿qué? Ultra sensible, ¿se acuerdan eso? Que siempre, ahorita ya ni lo ponen, pero en un principio hace 10 años le ponían ultra sensible, porque realmente era una sensibilidad absoluta. Actualmente la TSH es como la determinación de glucosa, ¿no? Y eso que la glucosa es muy, muy sensible. Entonces con una TSH de 0.3 a 0.4 a 4 unidades, pues ya no requerimos más que esto, ¿verdad? Ahora, pero si la TSH es menor de 0.3 o mayor de 5, aquí dice 0.4, de 4 unidades, entonces sí pedimos T3 o T4. No dice pedimos todo el perfil tiroideo. Claro, fíjense, hasta eso, si viene de un pueblo que no tiene dinero el paciente, ¿verdad? ¿Y cómo le van a pedir un perfil tiroideo? Pues mejor se regresa a su casa. Hace 20 años estaba como médico asistente en el hospital civil, y llegaban los pacientes y no llegaban, digamos, venían de 3 días de camino al hospital, y ¿qué? ¿Pedían un perfil tiroideo? Pues no, ¿verdad? ¿Pedían otro examen de laboratorio? Pues no hay dinero para eso. En ese entonces no se determinaba el perfil tiroideo en el hospital. Ahora sí se puede determinar, hemos avanzado muchísimo, ¿verdad? Pero hace muchos años pues no se tenía a la mano todo esto. Ahora, también otra cosa, nosotros como economistas de la salud, nosotros tenemos que ver que tenemos que guardar esos exámenes de laboratorio, a no pedir así todos los que nosotros queramos, porque se van gastando el laboratorio y se llegan a acabar los recursos. A lo mejor en México no pensamos tanto en eso, ¿verdad? Yo me acuerdo que mis maestros me decían, ¿sabes qué? Hay que pensar los exámenes que vas a pedir. Y era un país rico, de primer mundo, ¿eh? Piensa en los exámenes que vas a pedir, si no te acabas el presupuesto del laboratorio. Hay que pedir los exámenes que necesitas, no así al aventón, flechas, sino los exámenes solamente que necesitas, ¿de acuerdo? Igualmente en mi perfil tiroideo no vas a pedir, o el perfil ginecológico. Me llegan pacientes que tienen 60 años con perfil ginecológico, por favor. Oye, ¿de qué se trata esto? O pacientes que indiscriminadamente le piden perfil tiroideo. A mí me llegan ahí al Seguro Social, ahí al servicio de endocrinología. ¿Por qué? Porque tiene X síntoma y ya
a lo mejor tiene tiroides y a lo mejor, le piden todo el perfil tiroideo. Bueno, claro, a nosotros desde hace 15 años nada más hacemos TSH y T3, y cuando queremos TSH, T3 y T4, pero nada más, o sea, tratamos de ahorrar lo máximo, nada de el índice de tiroxina libre o todas esas cosas que no nos van a servir para nada, ¿no? Bueno, entonces la utilidad de la atención de TSH, algunos síntomas se pueden enmascarar a una hipotiroidismo subyacente como depresión, dislipidemia, disritmia, coronariopatía, insuficiencia cardíaca, anemia, constipación, atonía biliar, hepatomegalia, etcétera, ¿no? La atención TSH de rutina es la forma más efectiva y barata para detectar la diferenciar una variedad de síntomas de hipotiroidismo, pero esto de rutina está entre comillas, porque no hay exámenes de rutina, dijimos, sino que es una TSH dirigida a un paciente que tiene factores de riesgo. O por ejemplo un paciente que yo le voy a dar litio, pues le pido una TSH. Un paciente que le voy a dar amiodarona, le pido una TSH. Pero si le voy a dar una dihidroxiquinona, pues no, ¿verdad? Se la doy y ya se le quitan los síntomas, porque tenemos un sistema de autorregulación muy importante en la célula tiroidea. Pero la litio pues es por años, la amiodarona por meses, o sea que ahí sí, ¿verdad? El tratamiento entonces con el hipotiroidismo inicia con la levotiroxina. Esto es lo que yo decía del famosísimo Citrol que tenemos que importar, ¿verdad? Y nosotros ahora tenemos el Eutirox, y en el sector salud el Eutirox es excelente, ¿no? Ahora, los síntomas del hipotiroidismo podemos tratarlos con, hay clases de hipotiroidismo subclínico o ya clínico o evidente, ¿no? Un hipotiroidismo subclínico es la relación entre una TSH anormal, es decir, arriba de 5 y menos de 10, y una T3 y T4 normales. Pero mientras la T3 y T4 normales, si no tiene síntomas evidentes, ¿para qué vamos a dar diagnóstico? ¿Para qué vamos a dar tratamiento? Le vamos a dar un seguimiento, y este paciente a lo mejor puede desarrollar hipotiroidismo en un futuro, pero no vamos a darle ese tratamiento, ¿no? Entonces, sin embargo, a los pacientes con hipotiroidismo tenemos que iniciar con dosis. Los libros clásicamente dicen, vamos a darle media tableta de levotiroxina de 50 microgramos, después le aumentamos a 100, después a 150, ¿no? Nunca hay que ir aumentando o bajando la dosis de forma drástica, ¿va? Igual como la insulina. Bueno, el paciente tiene 40 unidades, 20 unidades, no le baja, pues póngale 40, no, ¿verdad? Vamos a subirle de 2 en 2, como dicen los algoritmos, ¿no? De 2 en 2 unidades. Igualmente la levotiroxina, si no vamos a subirle de 50, podemos subirle a 75, a 100, pero si ya tiene un hipotiroidismo de esos clásicos, como yo les mostré en las fotos, que tiene una TSH por arriba de 100, una T3 y T4 en ceros, pues claro está de que ese paciente va a necesitar alrededor de 1 microgramo por kilo de peso por día, fíjense. Entonces si el paciente pesa 80 kilos, de 1 a 2 microgramos, va a necesitar entre 80 a 160 microgramos por día. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar con dosis bajas de 50 microgramos, después aumentamos a 100, a 150, y ahí vamos a estabilizar la dosis que requerimos, tratando de que la TSH llegue a 100. Si quieres, bajamos ya esta pantalla para empezar Entonces empezamos con 50 microgramos, 75, 100, y ahí le continuamos, ¿no? Hasta estabilizar la dosis. ¿Y cuál es lo que nos va a dar la pauta? La TSH y la T4, punto. Y no necesitamos más, porque muchas veces el médico se confunde, pide un perfil tiroideo completo y por ahí anda una que otra hormona alterada, y entonces un lío, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo es posible? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero no nos hagamos, vamos a lo más simple, ¿verdad? Vamos a la TSH y la T4 total o la T4 libre, y con eso nosotros tenemos más que resuelto nuestro problema, ¿no? Doctor, pues muy apasionante el tema. Vemos que entonces el hipotiroidismo no es curable, es controlable, sí, que también abarca, pues dentro de las enfermedades crónico-degenerativas, un lugar bastante especial, ¿no? Sí, frecuente. Pues fíjate que, doctor, que es tan apasionante que queremos volver a invitarte. Sí, cómo no. Tal vez haya una segunda parte, sí, o algún otro tema, tú nos lo sugerirás. Sí, cómo no. Y únicamente pues para preguntar a las demás sedes si hay alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer. CNTEC, no sé si me está escuchando.
Bueno, Cenetec, sí, no tenemos ninguna pregunta, gracias. Muchas gracias. El Hospital de la Paz. ¿Me escuchan en el Hospital de la Paz? No, Doc, ninguna pregunta. Muchas gracias. Sí, Doc, escuchamos. Hasta luego. Pues bien, pues no nos queda más que darte las gracias, doctor Estanislao, el haber estado con nosotros Gracias. en telemedicina con esta capacitación y obviamente la Coordinación Estatal de Telemedicina te otorga la presente constancia al doctor Estanislao Ramírez Vargas por su ponencia con el tema hipotiroidismo, efectuado el día 26 de junio de 2013 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Atentamente el Coordinador Estatal de Telemedicina, doctor Gabriel Sáenz Coronado, y tu servidor en Telecapacitación y Educación Continua, Alberto López Ibarra. Muchísimas gracias. Muchas Doctor, gracias. muchas gracias. Y nos volveremos a ver Con todo doctor gusto. Estanislao. Sí, con todo gusto estamos. Y aquí a los alumnos que están en la sala, ¿algún comentario, alguna pregunta? Muy bien, a ver, adelante. ¿Qué significa qué, perdón? Eutiroideo. Significa que la glándula tiroides está funcionando perfectamente bien. Por ejemplo, todos nosotros, si no tenemos hipotiroidismo o hipertiroidismo, somos eutiroideos. O sea, estamos funcionando muy bien nuestro eje hipotálamo hipófisis tiroides y no tenemos ninguna sintomatología con respecto a la tiroides. Pues muchas gracias por su presencia y están invitados. Aquí tenemos sesiones, tenemos un calendario y está aparte del doctor Estanislao, están otros médicos y también recibimos temas de otros hospitales de la República Mexicana, como el Hospital General de México, Zacatecas. Hay un calendario, siempre estará pegado en la puerta de entrada y las veces que ustedes quieran asistir acá son bienvenidos, ¿verdad? Muchas gracias a todos y buenas tardes.